Y en esta tarde yo quiero ya comenzar rápido con la palabra del Señor y darle cabida a lo que el Espíritu Santo va a hacer. Mire, anoche fue tremenda, hoy es la segunda parte, hoy es el capítulo 3 del libro que ayer empezamos a leer. Los que no estuvieron, les voy a resumir. Ayer estábamos hablando de declarar y confiar, y todo eso es a través de la fe. Sin fe no podemos hacer nada. Y le conté este testimonio a los hermanos que estaban presentes, cómo a través de la palabra Dios me dio fe para que mi esposa, que no podía concebir hijos, hoy podemos disfrutar de dos. Por la palabra que Dios ha puesto. Hay una palabra que Dios ha puesto en tu boca, y es palabra de vida y no de muerte. No tengas miedo y comienza a declarar y confiar en lo que Dios ha dicho de ti. No tengas miedo y comienza a declarar sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre tu generación. Tenemos algo más poderoso que cualquier arma. Tenemos la palabra del Señor, que corta como espada de doble filo. Aquella palabra que dice la palabra, no solamente de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si hoy tú tienes vida, es porque Dios te ha dado una palabra de vida que te mantiene impulsado y caminando hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente ahí, acompáñenos ahí, busque su Biblia. Vamos a buscar en Marcos capítulo 5. Y hoy vamos a redactar una historia muy famosa, una historia que hemos conocido, que hemos hablado, que hemos platicado, pero yo te la voy a traer un punto de vista muy diferente. Yo le decía a los hermanos ahí que estaban presentes, yo nunca te voy a hablar algo que yo nunca haya vivido. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hablar de una experiencia que yo nunca tuve. Yo nunca te voy a decir cómo ser rico cuando yo no lo soy. Yo nunca te voy a decir cómo cocinar tamales y no sé cocinar los tamales. Nunca te voy a decir cómo hacer cosas que yo no sé. Lo que te quiero decir es que cuando a mí se me presenta Cristo, la experiencia que yo tengo es lo que me cambia, es lo que me motiva a hablar de lo que Él ha hecho por mí. Eso yo lo único que te puedo hablar del Señor. Por eso es que la palabra dice, y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Yo soy testigo del Señor porque yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida y con mi casa y con mi familia. Y ayer los que estuvimos, que recibieron su milagro, fueron testigos de lo que el Señor ha hecho en cada uno de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, que se lee así en el nombre de Jesús. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregaron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud y lo apreturaba. Dios siga bendiciendo su palabra. Dile que está a tu lado, persevera que tu milagro llega. Vamos, dilo creyendo en fe, persevera que tu milagro llega. Aquí es la historia de este gran hombre que a lo mejor hemos escuchado llamado Jairo. Y Jairo no era cualquier cosa. Jairo era un hombre de posición en la sociedad, un hombre de posición, un hombre de autoridad. Era un pastor, uno de los líderes principales de la iglesia en aquel momento, la sinagoga. Era un rabino de alta posición, tenía un alto rango. Su palabra pesaba, lo que él decía, la gente lo hacía. No era cualquier cosa. Pero Jairo estaba presentando un problema. Y ese problema era que su hija estaba agonizando, su hija se estaba muriendo. Jairo, un gran hombre que conocía la Torá desde el principio hasta el fin, era un estudioso, sabía del Dios poderoso que sus ancestros habían experimentado, Abraham, Jacob, Isaac. Él sabía todo eso. Él sabía que libertó al pueblo de Israel de Egipto, él sabía que había abierto el mar, él sabía todo eso. Pero su conocimiento, su ranking, su estatura, su posición en la sociedad no hacía que su milagro viniera a su casa.
Nada de eso le servía en aquel momento para recibir el milagro que estaba buscando. Y eso nos aplica a nosotros. No importa lo que usted sea en la sociedad, no importa lo que usted haga. Pero la única forma que nosotros podemos recibir nuestro milagro es cuando vamos a los pies de Jesús. La única forma que usted va a recibir el milagro que está buscando desde hace tiempo es cuando usted se postra delante de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jairo, imagínense esto, Jairo, estamos hablando de uno de los principales de la sinagoga, o sea, tampoco era un pastor cualquiera, era uno de los principales, era uno de los líderes máximos que había en aquel tiempo, de lo que se podía hablar en una congregación, en una iglesia, en un club, lo que usted lo quiera ver. Y en aquel tiempo había un problema, que del club que él pertenecía, de la iglesia que él venía, del grupo que él lideraba, eran los principales que criticaban a Jesús, eran los que estaban buscando a Jesús para matar, eran los que estaban buscando a Jesús para eliminarlo, porque lo que Jesús estaba trayendo en aquel momento iba en contra del conocimiento que ellos tenían. El conocimiento que tú y yo tenemos a veces nos limita realmente a tener la fe que necesitamos para que Dios obre. ¿Y cuándo usted puede experimentar eso? Cuando usted comienza a cuestionar a Dios. En Puerto Rico había un corito muy lindo que se cantaba secularmente. Había un grupo de salsa muy conocido llamado El Gran Combo que tenía una canción que decía: ¿y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Así yo le digo cuando Dios va a hacer un milagro. Digo, yo no sé cómo Él lo hace, pero yo sé que Él lo hace. Yo no sé cómo Él lo produce, pero Él lo produce. A mí no me importa de dónde viene el recurso, pero de que lo hace, yo sé que Él lo hace. Y a veces ese es el problema en la sociedad en este tiempo, que comienzan a confrontar y a preguntar todo. Ay, ¿cómo es eso? ¿Y por qué lo hace así? ¿Por qué no lo hace de esta forma? Déjame decirte, a mí no me importa, yo sé que Él lo hace. Así como sanó a uno. Mire, Dios sanó a los hijos de diferentes maneras. A uno lo sacó de la aldea y al otro le escupió. ¿Por qué Jesús lo hacía así? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se mete, no sigue un patrón. Él es Dios sin punto, Él no tiene que seguir una línea. Esto no es seguir el protocolo. Dios no sigue un protocolo. Él es Dios y Él lo hace como Él quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Y fue demostrado aquí donde Jairo, un tipo de alta jerarquía, que tuvo que postrarse cuando no podía postrarse. Y él sabe que estaba arriesgando su posición al postrarse delante de Jesús. Pero la desesperación lo llevó a hacer ese acto, porque él sí sabía que Jesús estaba sanando a una multitud, que Jesús estaba haciendo un milagro, que Jesús estaba alimentando con panes y peces a más de 5,000 personas, que Jesús estaba sanando a muchas personas, que Jesús estaba libertando y que Jesús estaba levantando muertos. Y ese hombre fue y se postró. En ese momento la posición que él tenía no importó, porque más grande era su necesidad que su posición. Más grande era el milagro que él esperaba que lo que la gente podía decir de él. Mira, Jairo, el que critica a Jesús hoy está ahora postrado. Y a veces decimos, ¿por qué llegan momentos malos? Porque es la única forma que nosotros podemos mirar a Jesús. En lo bueno nadie mira a nadie. Pero cuando llegan los momentos difíciles que tenemos que decir Dios, ahí nos acordamos de Dios. Es cuando usted llega, eso no le pasa a los hombres. Cuando usted está en su casa y la mujer le dice, apaga la luz de la cocina, usted la apaga y sale corriendo, porque si escucha un cantazo, uy, este diablo se prenda. Eso no pasa aquí. Es en esos momentos que nosotros nos acordamos de Dios. Pero mientras la luz está prendida no hay miedo. Cuando la luz se apaga es que vienen los temores. Cuando nadie nos ve es que vienen los temores. Jairo confrontó sus temores y el temor número uno que confrontó fue su orgullo. Yo postrarme ante Jesús. Recuerde que su gente fueron los que compraron a Jesús para crucificarlo. Su gente fueron los que pagaron las monedas de plata para que Jesús fuera encarcelado, azotado, crucificado.
Ese era el grupo de Jairo. Pero en ese momento nada de eso importó para Jairo, porque sabía que en su casa, su hija, lo más que él apreciaba, estaba luchando para poder vivir. Pero sabes que Dios es bueno y siempre Dios llega en los mejores momentos. Porque cuando Jairo fue, dice la palabra que dijo: Jesús puede venir a mi casa. Hay una versión que me encanta que dice: y Jesús le dijo a Jairo, vamos. Ayer aprendimos que Dios siempre está dispuesto a que nosotros podamos recibir el milagro. Dios siempre está dispuesto a trabajar por nosotros, pero hay una condición: tener fe y clamar. Y ayer aprendimos que la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no has visto. También aprendimos que dice la Biblia en Salmo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. También aprendimos que Jonás en su infierno, en el medio de su infierno que estaba viviendo, dice que clamó a Jehová y él oyó su clamor. Y Dios lo sacó de su infierno. Dios siempre va a estar dispuesto para escuchar tu clamor. Dios siempre está dispuesto para llevar tu milagro. Y en este momento, en este panorama le sucedió a Jairo. Jairo fue, se postró y Jesús le dijo: yo quiero ir, llévame donde está tu hija, porque tu hija no va a morir. Por eso Dios te dice: llévame donde está tu problema, que lo vamos a resolver. Tú no vas a morir, tú no vas a padecer. Yo no sé si me estás entendiendo, pero Dios quiere que tú lo lleves a ese lugar de necesidad para que Él haga el milagro. Dios quiere entrar en ese lugar que tú no has partido, que todavía nadie puede entrar. Y allí fue Jairo, y Jesús iba caminando a la casa, pero hubo un problema. Que apareció en escena esta mujer que todos conocemos, que todos hemos escuchado historias, que hemos cantado canciones de ella, que ha sido inspiraciones para las mujeres, para recibir milagros. Es una mujer de la más grande que se ha escrito en el Nuevo Testamento. Una mujer que no tiene nombre, pero es recordada por el milagro que provocó que Jesús hiciera por ella. Y es la famosa mujer del flujo de sangre. Una mujer que en los congresos de mujeres o en las iglesias cuando se predica, crea esquemas, levanta fe y todo el mundo dice: yo quiero recibir el milagro como ella. Pero en aquel momento, aquí hay una enseñanza. ¿Cuánto han sentido que cuando comienzan y caminan donde el Señor, y el Señor, usted le está pidiendo algo y el Señor comienza a moverse a su favor, pero llega un momento que usted siente que todo se estanca? Eso me ha pasado a mí. Cuando yo siento que, wow, Dios está abriendo puertas, Dios está haciendo cosas, pero llega un momento que todo se estanca. Tú no escuchas la voz de Dios y dices: Señor, ¿dónde tú estás? Tú estabas comenzando a moverte a mi favor y ahora todo está estancado. Eso le pasó a Jairo cuando apareció esta mujer en el panorama. La mujer del flujo de sangre. Aquella mujer que cuando tocó al maestro, dice, hay una versión que me encanta que dice que provocó que saliera poder, porque cuando Jesús se paró, usted se imagina la multitud. Una multitud. Imagínense el drama que vimos ahorita aquí de los jóvenes, que fue tremendo. Que todos estaban aglomerados sobre la joven que estaba aquí. Imagínense esa imagen, pero Jesús, donde todo el mundo lo apretujaba porque todo el mundo quería recibir un milagro, porque todo el mundo quería recibir eso de lo que Dios estaba dando, Jesús estaba dando en aquel momento. Hay una versión que me gusta, porque cuando Jesús se paró y le dijo a sus discípulos: ¿quién me tocó? Pedrito, usted sabe cómo era Pedrito. Pedrito le dijo: Jesús, es que aquí todo el mundo te está tocando. No, ¿quién me tocó? Porque alguien me tocó a propósito. Déjame decirte, Dios puede estar en un lugar, pero no quiere decir que se va a manifestar. Había una multitud. Ayer aprendimos que los rabinos, cuando tronaban los dedos, es porque había una perla escondida, había una revelación. Y aquí también hay una revelación. ¿Sabes cuál era la revelación? Había una multitud que estaba buscando un milagro, pero Jesús no manifestó su poder. Vino una mujer e hizo que Jesús, sin él activara el poder de él. No sé si me dejé entender.
Pero esta mujer, Jesús no sabía quién era. Pero él sabía que algo había salido porque alguien luchó como decía, como el corito luchó Jacob por el ángel de Jehová. Y en la lucha le decía, ustedes no saben de corito. Decía, si no me bendice, no me va, no te va. Jacob luchó con el ángel. Y agarró el ángel. Y ese ángel representaba a Jesús. Le decía, de aquí tú no te vas hasta que tú me bendigas. Y el ángel lo tuvo que bendecir, aunque pagó un precio porque le quebró una cadera. Después Jacob caminaba, Jacob luchaba y caminaba con flow, como decimos en Puerto Rico. Esto es algo que es flow. Él caminaba así, pero el ángel cuando le quebró, empezó a caminar así. Dios siempre te va a dejar una marca que va a decir, yo fui el que hice el milagro, no fueron por mi fuerza. Eso fue lo que sucedió aquí. Y eso fue lo que hizo aquella mujer. Provocó, dijo, Jesús está pasando, esta es mi oportunidad. Cuando Jesús pasa, tienes que aprovechar la oportunidad. No puedes dejar que pase, tienes que cogerla, tienes que arrebatarle y decirle, esto es mío. Y eso fue lo que hizo aquella mujer. Fue la única que recibió un milagro provocado en aquel momento. Y mientras aquel milagro sucedió, estaba Jairo esperando su milagro. Para Jairo, el milagro que recibió la mujer del flujo de sangre, a él no le importaba. Para él no era importante. ¿Por qué? Porque el milagro que él había pedido se había detenido. Porque Jesús iba de camino y como aquella mujer lo tocó, se detuvo. Y era la atención, según Jairo, estaba de Jesús sobre aquella mujer. Y aquella mujer era latina, definitivamente. Era latina, tenía que ser mexicana, puertorriqueña, cubana, venezolana, era latina. ¿Sabe por qué? ¿Cómo usted sabía que esa mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre? ¿Cómo usted sabía que esa mujer había gastado todo? Porque se lo montó. Usted sabe cómo son las mujeres. Perdóneme, pero es la realidad. Cuando usted va al doctor y el doctor dice, ¿cómo le empezó su dolor de cabeza? Ay, doctor, si usted hace años mi mamá me había dicho que yo, si me pinchaba en la uña, me iba a empezar el dolor. Y usted le comienza a decir todos los síntomas de todos los 15 años hasta llegar el dolor de cabeza que fue que usted a lo mejor se chocó contra la pared. Ya, pero usted le hace toda la historia. ¿Verdad que sí? No me digan que no, que es así. Te cuentan toda la historia. No le dicen desde el nacimiento porque no hay tiempo. Y eso fue lo que hizo esta mujer, le contó toda la historia de cómo comenzó. Me imagino Jesús, si usted supiera Jesús, hace 12 años yo empecé y no paré. Entonces una amiga me dijo, me refirió a un médico, que el doctor era tremendo, fui donde el doctor, pero el doctor no bregaba, entonces me fui a buscar a otro. Mi mamá me hizo, no, tómate este tecito de esta planta que te va a curar, le metí otro té, no me funcionó. Usted le contó mucha historia. Y mientras esa mujer le estaba contando el testimonio a Jairo en su mente decía, mujer, cállate, porque yo tengo que recibir mi milagro. Tú estás deteniendo a Jesús. Mujer, no sigas contando más. A Jairo no le importaba el milagro de ella. Y es una realidad que sucede con nosotros. A mí me pasó. Yo he dicho, Señor, yo te he pedido milagro. Y este que llegó antier, yo que llevo años pidiéndote algo, yo que he estado en la iglesia, yo que he trapeado, he barrido, le he lavado el carro al pastor, he buscado a la hermana en la colonia de 2 horas, he hecho todo y yo no recibo mi milagro. Y estos que vinieron hace 2 días ya tienen su milagro, ¿dónde está el mío? Eso no pasa aquí, eso solamente me pasó a mí. Eso solamente me pasó a mí. Y ahí estaba Jairo. ¿Se recuerda que ayer les había contado del milagro, cómo sucedió del milagro de Jesús y todo eso? Déjame contarte la segunda parte de la historia. Recuerda que mi esposa y yo estábamos orando, en resumen, hace 2 años estábamos orando yo y mi esposa para recibir el milagro, no lo recibíamos.
leí la palabra y me llené de fe, la toquera. Usted sabe todo ese cuento. Vimos que el Señor comenzó a mover. ¿Saben una cosa? Como a las 3 semanas o 4 semanas estábamos en casa de mi hermano y mi cuñada. Y cuando entramos, mi cuñada me dio una noticia. Recuerdo nosotros llegar a la sala y ella me dice, ¿no se han enterado? Yo le dije, no nos enteramos de nada. Que tu madre no te ha dicho. Ustedes vean, ¿no? Mi madre no me ha dicho nada. Mira, mi madre, si usted quiere saber que la familia se entere rápido de la noticia, usted llama a mi mamá y ya se va a enterar toda la familia. Esa es la mía, la de usted no es así, es solamente la mía. Y nosotros en ese momento le dijimos, no sabemos la noticia. Que ustedes van a ser tíos. ¡Wow! Sí, ya llevamos no sé cuánto tiempo llevaban embarazados y en ese tiempo habían descubierto que habían recibido esa gran noticia y nosotros nos sentimos contentos. Pero recuerdo que al salir de esa casa, íbamos de camino a nuestra casa, mi esposa y en mí entró una gran tristeza. Dice al Señor, yo quiero ver. Yo que te estaba pidiendo el milagro que iba a recibir ella. Y me fui triste. Me sentí identificado como Jairo. Cuando ella estaba a punto de recibir su milagro, algo se detuvo. Y en ese momento, mientras estaba la mujer de flujo de sangre contándole toda la historia de cómo ella había empezado los síntomas, dice la palabra que vinieron de la casa de Jairo, uno de sus criados. Mientras Jairo estaba en desesperación, porque necesitaba que Jesús llegara a tiempo, a su casa, porque su hija estaba agonizando, viene esta mujer, lo detiene, recibe su milagro, le empieza a contar, y viene un criado y le dice, Jairo, tengo mala noticia. No moleste más al maestro. No moleste más a Jesús. Tu hija ha muerto. ¿Cuánto te han dicho a ti? No sigas orando por tu esposo. No sigas orando por tu bendición, porque ya Dios no te escucha. Si no te lo ha dado hasta ahora, es porque no te escucha. Mentira del diablo. Porque en aquel momento dice la palabra que Jairo se llenó de tristeza y mientras vino aquel hombre y le estaba contando aquella noticia fatal para él, que su hija, que su fruto, algo que salió de él, estaba muerto. Mientras recibió esa noticia, que su corazón se entristeció, dice la palabra que Jesús escuchó aquello y lo miró y le dijo, no hagas caso a esas palabras. Por eso hoy vengo a decirte, no importa lo que te hayan dicho, no le hagas caso a esas palabras, porque tu milagro está de camino. Por eso te estoy diciendo, persevera, que tu milagro está de camino. No importa, no le hagas caso omiso a las palabras que te hayan dicho. Tu milagro viene de camino. Eso me pasó a mí. Recuerda que le dije que al mes y medio nos enteramos que íbamos a ser padres. Pero todo iba bien. Recuerdo que llamé a mi padre y a mi suegro simultáneamente y comenzaron a gritar, comenzaron a festejar. Yo estaba feliz. Pero pasaron muchas cosas. Por 7 meses, cada mes tenía que ir yo al hospital junto a mi esposa porque algo estaba sucediendo. La primera vez que fuimos, mi esposa estaba sangrando y fuimos porque nos habíamos preocupado. Y recuerdo que cuando llegamos a la sala de emergencia, que vimos al doctor, el doctor nos pregunta por qué están aquí. Mi esposa empieza a decir todo y en ese momento le dijimos nosotros estamos esperando un hijo, mi esposa está embarazada y está pasando esto. Recuerdo que el doctor nos dijo, ¿y cómo ustedes saben que usted está embarazada? Le dijimos, nos hicimos una prueba casera y salió positivo. Y él, tú piensas que estás embarazada. Así nos dijo el doctor. Tú piensas.
Así muchos te van a decir, ¿tú crees que recibiste el milagro? ¿Tú crees que Dios te escuchó y te dio el milagro? No creyó, pero nosotros, en mi espíritu yo sabía. Porque la duda, cuando Dios dice, es porque Él lo va a hacer y la duda no va a poder. Recuerdo que el doctor fue y le hicieron los estudios y después llega el doctor con una cara diferente. Nos dijo, felicidades, van a ser padres. Sí, yo le dije a cosas así. Él lo sabía, que Él es el que me creyó. Yo tengo fe, yo sé lo que hablo. Por eso yo no necesito que a mí vengan 20 predicadores a decirme lo que Dios va a hacer conmigo. Yo lo que necesito es escuchar una vez a Dios y con eso es suficiente. Y fuimos. Y Él viene con esa mala noticia, pero hay una mala, y nos dice, hay un problema, hay una masa de sangre que está compitiendo con su hijo. La vida de su hijo está en peligro. Recuerdo un domingo 25 de enero, año 2015. Habíamos salido de la iglesia, habíamos comido. A mi esposa le estaban dando contracciones, pero todo normal. Recuerdo que estábamos viendo Miss Universe. Usted dirá, estoy viendo Miss Universe, yo apoyo a mi esposa. Ella estaba viendo Miss Universe. Recuerdo que mi esposa en una me grita y me dice, estoy sangrando. Estaba sangrando de manera que usted ni se imagina. Recuerdo que fuimos rápido al hospital, corriendo a la milla. Usted no se imagina, no tiene ni idea. Y cuando fuimos corriendo, mi esposa estaba pálida. Sus labios tenían el mismo color de su piel. Estaba temblando, no se podía controlar. La sangre seguía. Fue un momento difícil. La situación que estaba sucediendo es que la matriz y la placenta estaban separadas. Nada estaba conectado a mi hijo que lo mantuviera vivo. Mi hijo se me estaba muriendo. La promesa que le pedí al Señor se me estaba muriendo. No solamente la promesa que le pedí al Señor, mi esposa también se estaba muriendo. Mi promesa se me estaba yendo como se va el agua entre los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, la ilusión de ser padre se estaba yendo, se estaba esfumando, la luz se estaba opacando, el panorama no se veía nada de lindo. A mi esposa le tuvo una complicación, una operación de emergencia. Pero yo recuerdo estar en aquel cuarto de aquel hospital y yo decir, Señor, si tú dijiste, tú lo vas a hacer. Si tú me lo prometiste, tú me lo vas a cumplir. No importa el panorama, yo sé que tú lo puedes hacer, porque yo creo en Dios que resucita a los muertos. Si lo hizo con Lázaro, lo va a hacer con mi esposa y lo va a hacer con mi hija. Recibimos el milagro. ¿Se acuerdan que le dije que Dios lo hizo por segunda vez? Por segunda vez recibimos a Noah, ahora tenemos a Noah. Todo pasó bien. Pero cuando Noah nació, a tener horas de nacido, nos dimos cuenta que él estaba luchando por mantenerse vivo. Estaba respirando, buscando el oxígeno. Todas sus costillas se le veían. Y los que son enfermeros o enfermeras o doctores o doctoras saben que cuando un bebé está en esa condición es que está luchando para poder vivir. Y es peligroso si no se coge a tiempo, porque el bebé puede morir. Ahora de nacido mi hijo no estaba luchando para mantenerse con vida en este mundo. Ahora de nacido. Recuerdo que entraron las enfermeras, mi esposa me levanta, salimos de emergencia, lo transportaron hacia otro lugar. Usted no sabe lo feo que pasamos. Recuerdo que cuando yo estaba de camino, porque lo trasladaron a un hospital que era especialista, y yo puse el radio y puse la emisora cristiana, empezó una canción que decía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Las manos del mundo
Lo voy a hacer en inglés porque es más fácil. Everything's going to be okay. Everything's going to be alright. The world in his hand. Y las manos, el mundo en sus manos está. Dios me estaba diciendo, tranquilo, todo está bien. En mis manos yo tengo a Noah. Por eso yo comprendo a este Jairo. Porque después de recibir su milagro se le estaba yendo. Y mis hijos estaban luchando. Estaban luchando para sobrevivir. En el momento que comenzaron a vivir, ahí tienen a Joseph y a Noah, los dos en NICU. Uno salió a los 7 meses. No había ninguna probabilidad para él. Y para el otro estaba luchando para sobrevivir. Noah le iban a hacer una operación. Usted sabe, a un recién nacido que apenas no tiene ni 10 horas de nacido, te hacen una operación de emergencia donde le iban a hacer con un drill rotos grandes para ver si él podía respirar. Pero yo de cambio decía, Señor, no le van a hacer ninguna operación. Señor, todo va a estar bien. ¿Sabe qué? Llegó al hospital, le iban a meter de emergencia a hacer la operación y el doctor dijo, vamos a esperar. Le quitaron el oxígeno y vieron que él estaba respirando sin ningún problema. Que estaba respirando por sus propias fuerzas y no estaba luchando. Porque es que cuando Dios dice, no importa el enemigo que se levante, no importa quién hable, yo iba a perder a mi esposa, iba a perder a mis hijos, pero la muerte no pudo y hoy los puedo tener. Hoy los puedo gozar, hoy los puedo abrazar, hoy pueden estar conmigo, porque yo le creí a Dios, porque no permití que nada destruyera lo que Dios me dijo que me iba a dar, por lo que yo había orado, por lo que yo había clamado. Mi milagro lo recibí, tuve paciencia, no me desesperé, siempre creí en Él. Por eso es que yo te digo, yo nunca te voy a hablar algo para enamorarte. A mí no me importa enamorarte, a mí no me importa meterte con Cristo. Lo que yo te hablo es porque yo lo he vivido, nadie me lo ha contado, no es ninguna película de Netflix, no es de Hollywood, es porque yo lo viví en carne propia. Así estaba Jairo, en la misma condición. Y cuando vino el criado, Dios le dijo, Jesús le dijo en aquel momento, no hagas caso omiso a esa palabra, vamos donde está tu hija. Y dice la palabra que iban de camino y que entrando en la casa muchas personas estaban allí llorando y comenzaron entre ellos comenzaron a murmurar y dice, ¿qué hace Jesús está aquí? Si no va a hacer nada, ya la niña murió, ya no hay problema. Y Jesús le dijo, tienes que sacar a esta gente, saca a toda esta gente de tu casa. A veces para que tú recibas tu milagro tienes que sacar a gente de tu lado, porque esa gente no está creyendo como tú estás creyendo, y le tienes que decir, I'm sorry, tú eres mi amigo, pero tú no puedes estar en mi situación, porque tú no eres de bendición, tú estás deteniendo lo que yo he estado pidiendo. Si mi milagro no está resucitado es por ti, I'm sorry, te tengo que sacar. A veces hay que sacar gente para recibir el milagro. Y después que Jairo sacó a todo el mundo, Jesús le dijo, ¿dónde está tu hija? Y Jairo le dijo, mi hija está en la recámara. Y Jesús le dijo, llévame donde está ella. Usted sabe lo que significa la recámara. La recámara, el cuarto, es lo más profundo que el ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque es el lugar de intimidad, es el lugar donde tú te desvistes, donde tú te paras enfrente del espejo y ves tus imperfecciones. Es el único lugar donde se guardan todos sus secretos. En ese lugar donde tú no dejas entrar a nadie, es en ese lugar donde tienes que llevar a Jesús para que tu milagro resucita. Ahí donde Jesús quiere entrar para que tú veas tu milagro realizarse. Ahí donde tú tienes que permitir a Jesús que llegue. Si Jesús no entra a la raíz del problema, el problema nunca va a resucitar. Pero en el camino sí a veces nos agotamos, sí a veces nos cansamos. Y si tú estás aquí por primera vez y no conoces al Señor, déjame decirte que si hoy todavía tus problemas te siguen, es porque no has permitido que sea el Señor el que entre en el medio de tu circunstancia y tu situación y Él pueda bregar. No es que teniendo a Jesús todo va a ser lindo.
La palabra de Dios dice, hay una promesa que dice, en el mundo tendré aflicciones, pero no tengan miedo porque ya yo he vencido al mundo. Tu problema ya ha sido vencido. Tu problema ya tuvo la solución. La solución es Cristo. Para Jairo a lo mejor el tiempo se acabó. Pero déjame decirte algo muy bonito. Dios no se adapta al tiempo de nosotros. Él está por encima de los tiempos, porque Él creó el tiempo. El tiempo se adapta a Él. No sé si entendiste. Pero si Dios tiene que detener el tiempo para que tú recibas tu milagro, por eso Josué estaba teniendo una batalla y iba a anochecer, y si caía la noche, ¿qué sucedía? Perdía. Y que le dijo, luna detente, sol detente, y dice que la luna y el sol se detuvieron. Déjame decirte, eso es imposible si lo ven en el punto científico. Para que se detenga la luna y el sol, se tiene que detener el universo completo, porque no hay ninguna otra manera. Déjame decirte, si Dios va a hacer el milagro y tiene que detener el universo para que tú recibas tu milagro, Él lo va a hacer. Yo no sé si me entendiste, pero Dios va a hacer todo lo imposible para que tú recibas lo posible. En aquel momento, cuando le vino la noticia, Jesús le dijo, no temas, solo cree. No temas, solamente tienes que creer. No creas el problema, no creas a la palabra negativa, no creas lo que te dijo tu suegra, no creas nada de eso, solamente cree lo que Dios ya te dijo. No temas lo que te dicen tus amigos, solamente crea lo que Dios dijo. A lo mejor tus amigos te dijeron, tú no vas a recibir el milagro, tú no vas a recibir el trabajo, tú nunca te vas a poder levantar, pero tú le puedes decir, Jesús me dijo que te dijera, si el enemigo me tienta en la cabeza, Él va a enviar a sus avispas para que los piquen en la cabeza. Déjame decirte, Jesús va a mover a su ejército a favor de ti para que tú recibas el milagro. No temas, solo cree. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que nace de Dios? Nosotros. Tú eres nacido de Dios. Y si tú eres nacido de Dios, ya tú venciste al mundo. Si tú eres nacido de Dios, ya tú venciste tu problema. Lo dice aquí. Su palabra es vida. ¿Cuánto lo creen? Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Tu fe es la que va a traer el milagro. Tu fe es lo que va a realizar lo que necesitas. Por eso hoy te digo, no te detengas, sigues perseverando. Pablo dijo, esto no es el que llegue primero. Esta carrera es el que permanezca. El que se mantenga perseverante, ese es el que va a triunfar. Si tú te mantienes perseverante, tú vas a triunfar. Si tú te mantienes sin doblar rodillas a los padres, tú vas a perseverar. Si no quito la tapa, no puedo beber el agua. Si Marta no hubiese quitado la piedra, Lázaro no hubiese resucitado. Si Jairo no hubiera sacado a sus amigos y amistades y sus familiares de la casa, su hija no hubiese recibido el milagro. Si tú llevas tiempo que tú
Puedes estar pensando en este momento lo que dice ese hombre está lindo, pero ya yo he recibido muchas heridas. Ya yo he recibido muchos cantazos por otros pastores, por otros líderes. Yo te quiero pedir perdón en nombre de ellos. A veces nos fijamos en hombres. A veces somos juzgados por nuestras acciones. Y no sé por qué me desvío por aquí. Pero a veces nos llaman hasta Judas. Tú eres Judas. Y hemos escuchado prédicas que dicen necesitamos un Judas para que nos lleve al destino profético. Y masacramos a Judas. Pero yo he cambiado mi percepción sobre Judas y le he pedido perdón a Judas. ¿Sabes por qué? Si Judas le robó al Señor. Judas lo vendió. Pero era necesario porque era la forma que Jesús podía. Pero la palabra también me dice que Judas se arrepintió. Judas se arrepintió de haber vendido a Jesús. Y fue a la sinagoga. Fue a la iglesia y le dijo a la iglesia, le tiró las monedas de plata y le dio suelten a ese hombre, me arrepiento del acto que hice. ¿Y usted sabe lo que le dijo a la iglesia? Y a mí qué me importa, allá tú con tu problema. Y esas palabras hicieron que Judas sacara. Y a lo mejor tú estabas buscando refugio porque pensaste como Judas, que en aquel momento cuando la iglesia le dijo, allá tú con tu problema. O sea, Judas, la iglesia le dijo a Judas, ese pecado no tiene solución, ya tú te fastidiaste. Déjame decirte que no, los que somos nacidos del Señor, ya hemos vencido el mundo. Todas las cosas son hechas nuevas. Y no importa el pecado grande que tú hayas cometido, Dios lo hace todo nuevo. Pero a veces las iglesias nos culpan del pecado que cometimos, si fue adulterio, si fue fornicación, si fue mentir, y nos ponen un sello como le pusieron a Judas. Y cuando Judas buscó la ayuda, le echaron la espalda. A lo mejor nos hicieron eso a nosotros. Fuiste a buscar ayuda y un pastor, un ministro te dijo, tú no tienes solución. Y tú has estado caminando diciendo, mi problema no tiene solución. Y han venido pensamientos de quitarte la vida, de rendirte, de echarlo todo a perder. Pero hoy Dios te dice, no hagas caso a esas palabras. Confía y cree lo que yo te he dicho. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por aquel que venció en la cruz del Calvario. Porque te puedo decir persevera porque tu milagro ya viene de camino. Ponte de pie en esta noche.